a las corridas, pero llegamos. Esta propuesta que vamos a ver hoy, ¿se escucha bien? ¿Se me escucha? Bien. Esta propuesta que vamos a ver hoy es para el segundo semestre del 2020. Nosotros hemos tratado de reenviar todo el material rápidamente como para que pudieran tenerlo en mano y pudieran consultar con los compañeros en las escuelas. Es decir, que esta propuesta complementa la primera parte del aumento que fue de marzo a junio. Nos parece que tenemos que pensar cómo es este año 2020, a partir de ahí para analizar esta propuesta. De qué venimos, cómo estamos y cuáles son las perspectivas. A fines de 2019 fue derrotado en las urnas y previamente en las calles un gobierno que endeudó al país como nunca, que se arrodilló ante los distintos imperialismos, principalmente al de Trump, y llegó al colmo de la humillación nacional, a pedirle perdón, como ya lo hemos dicho en otras reuniones de delegados, a los reyes de España por la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia. Un gobierno que recibió del FMI, gracias a Trump, más de 55.000 millones de dólares que sus amigos jugaron en tiempo récord. Fue el gobierno de Bullrich con la gendarmería y la doctrina Chocobar, que sumió a la pobreza e indigencia a millones de compatriotas, y así podríamos seguir enumerando. Nos preguntamos cómo estaríamos hoy en medio de una crisis económica mundial y con esta pandemia que se cobra millones de vidas en más de 200 países si Macri no hubiera sido derrotado hace 10 meses. Al mismo tiempo, advertimos que perdieron el gobierno, pero no el poder. Por eso se oponen furiosamente. Perdón, me están diciendo que no se escucha. ¿Me están escuchando? Sí. Me están escuchando. Bien. Perdón, retomo. Que al mismo tiempo advertimos que perdieron el gobierno, pero no perdieron el poder. Por eso se oponen furiosamente al impuesto a las grandes fortunas y a las medidas que tomó ese gobierno para paliar en parte los sufrimientos de los más humildes. El gobierno actual fue elegido para responder a las necesidades populares y debe cumplir con eso. Ha tomado medidas positivas, pero insuficientes. Si se pretende que la crisis la paguen los que se enriquecieron con el macrismo y los que se llenan los bolsillos a costa del pueblo. Fue muy positivo plantear la expropiación de Vicentín y un grave error no haber perseverado en ella. Es imperiosa la aprobación del impuesto a las grandes fortunas, que afectará apenas a 9.000 personas de 44 millones de habitantes de la Argentina. Y puede llegar a reunir 300.000 millones de pesos para la emergencia que vivimos. Viendo la situación de aquellos que no tienen dónde vivir, como las familias de Guernica, pensamos que debe aprobarse el proyecto de ley presentado por los cayetanos, denominado Tierra, Techo y Trabajo. Y reiteramos nuestra posición sobre la deuda externa, suspensión del pago e investigación, y pagar solamente la ínfima parte que es legítima. En medio del agravamiento de la
el hambre y la pobreza, el macrismo golpista continúa realizando marchas en nombre de la República y la libertad. Una república que dejaron sin Ministerio de Salud y con la libertad a los pobres de morirse de hambre. En este contexto es que vamos a analizar la propuesta salarial que realiza el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo voy a hablar de generalidades, después vamos a ir en concreto a cómo es la propuesta, pero esta propuesta contempla un aumento al básico promedio del 16% entre septiembre y diciembre. Supone un aumento de bolsillo promedio también del 16% para este segundo semestre. Y tomado anualmente, implicaría un aumento salarial del 35%. En nuestra opinión, constituye un avance, aunque es insuficiente. El aumento impacta en las jubilaciones y se acerca al índice de la inflación. Pensamos que conviene aceptar con condicionamiento. Debe rediscutirse en diciembre y mantenerse abierta la negociación por lo que falta. Lo que falta, que no está por lo menos expresado en lo que vemos, es la recomposición por conectividad. Entendemos que el aumento al básico tiene que ser mayor. Entendemos que se tiene que considerar la universalización del SAE por el crecimiento del hambre que vemos en las escuelas. El tema de infraestructura, no volvemos a las aulas si no se cumplen los 12 puntos formulados por CETERA y sin las condiciones de bioseguridad. Deben tomarse medidas urgentes para los docentes que no han podido tomar horas y aquellos que recién se inician. Y es urgente que el gobierno nacional elimine el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Por último, seguramente, aunque lo tengo todo anotadito, me he comido algunas cosas o me he olvidado de algunas cosas, queremos plantear que lo necesario para tomar este tipo de decisiones tiene que ser la manera más democrática posible, con tiempo para que toda la docencia pueda expresarse. Entendemos el apuro para que esto se cobre en octubre, pero necesitamos un sindicato fuerte y democrático ante los embates de la derecha. Hubiéramos necesitado mucho más tiempo para analizar la propuesta y para que le llegue al conjunto de los compañeros en las escuelas y puedan venir a esta reunión los delegados con las opiniones de la mayor cantidad posible de sus compañeros. Y también quería agregar otro punto para que tengamos en cuenta al momento de las votaciones, que esta asamblea o esta reunión de delegados, el cuerpo de delegados tiene que pronunciarse por la autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué lo digo? En relación al voto argentino de censura sobre Venezuela. Digo, los problemas de los venezolanos, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, y los problemas de todos los pueblos de América Latina y del mundo, los deben resolver los propios venezolanos. Sin intromisión de ningún imperialismo ni de ningún otro país que quiera decidir cómo va en su rumbo. Así que eso también me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. Y ahora, si les parece, vamos a pasar con el compañero Pablo